Herencia mendeliana. El dicho de Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, de Self-Gen, decía: durante mucho tiempo he sentido que la biología debería ser tan emocionante como una novela de misterio, ya que la biología es precisamente una novela de misterio. Las actuales teorías sobre la herencia fueron elaboradas por primera vez por el monje austriaco Gregor Mendel, quien desde 1858 y 1866 trabajó en el jardín de su monasterio en la ciudad de Brunn, Austria, llevando a cabo experimentos con guisantes, realizando apareamientos y examinando las características de los descendientes obtenidos a través de tales cruzamientos. Mendel fue el primer científico en aplicar de manera eficaz métodos cuantitativos al estudio de la herencia. Tres de sus principales descubrimientos, ahora conocidos como los principios mendelianos de dominancia, segregación y distribución independiente, se convirtieron en los cimientos de la genética. La decisión de Mendel de trabajar con guisantes del jardín fue excelente. La planta es resistente, crece rápidamente, permite la fertilización cruzada y presenta de manera contundente muchas variedades diferenciadas unas de otras. Se producen semillas rugosas, semillas lisas, semillas con cotiledones verdes, semillas con cotiledones amarillos. Algunas producen vainas verdes y otras vainas amarillas, algunas flores blancas y otras flores rojizas. Las características de las plantas que diferían, por ejemplo, en el tamaño de la hoja y en la de la flor, fueron ignoradas sabiamente en sus estudios, simplemente por cuanto no eran susceptibles de clasificarse en pocas clases, sino que presentaban un amplio rango de variaciones y no existía la posibilidad de colocarlos en una u otra categoría distinta, limitando de esta manera el objetivo de sus experimentos. La hipótesis de Mendel lograron explicar el mecanismo de la herencia y condujeron a predicción de hechos que hasta entonces no conocidos. Cuando se pusieron en evidencia estos hechos, sus hipótesis se fortalecieron considerablemente y finalmente se convirtieron en ley. En su momento los trabajos de Mendel no tuvieron aceptación, cualquiera que fuesen las razones. Lo cierto es que así sucedió. Ciertamente parece irónico que el desarrollo actual de la genética comenzara en el año 1900 y no en el 1866. El trabajo brillante de Mendel no pudo formar parte del pensamiento científico de su época. Cuando los científicos estuvieron en condiciones de continuar más allá de los hallazgos de Mendel, no hicieron más que redescubrirlos por sí mismos. Aunque desde 1900 a la actualidad se han descubierto importantes excepciones, todavía continúan siendo el fundamento sobre el cual descansa la genética. Definición de términos: fenotipo. Los rasgos detectables de un organismo a simple vista o pruebas de laboratorio constituyen el fenotipo, el que generalmente se relaciona por una palabra descriptiva o frase. Fenotipo, genotipo más ambiente. Carácter, característica o rasgo. Se define como una propiedad específica de un organismo. Ejemplo: color de ojos en humanos. El carácter color de ojos, el fenotipo, marrón o azules. Genotipo. La constitución genética de un individuo se denomina genotipo. Alelo se refiere a aquellos genes alternativos que afectan el mismo carácter y se agregan durante la meiosis en las células reproductoras. Se simbolizan con letras u otros símbolos apropiados. En el esquema vemos los cromosomas homólogos paterno y materno, alelos, con el tipo de color de ojos, de color de pelo, de grupo sanguíneo, la forma de pelo, puede ser negros, azules, negros. Homocigota y heterocigota. Si en una célula somática se encuentran dos alelos idénticos, el genotipo se denomina homocigota o puro. Si los alelos son diferentes del genotipo, se denominan heterocigota, híbrido o portador, ya que posee un alelo recesivo en su genotipo que no se expresa en el fenotipo. Aquí vemos locus for first gene contain allele P or P. Heterozygous genotype P. Locus for second gene containing allele Y or Y. Homozygous genotype Y, y este es el paternal homólogo y el homologous chromosome, el maternal homólogo. Alelo dominante y alelo recesivo. El alelo capaz de expresarse fenotípicamente tanto en el heterocigota como en el homocigota se denomina alelo dominante. Aquel que solo se expresa en condiciones de homocigosis se denomina alelo recesivo. Ejemplo: genotipos y fenotipos flexibles en dos alelos, B y B minúscula. Alelos B mayúscula dominante. Genotipos B mayúsculas, homocigota dominante. B y B minúscula, o sea, B mayúscula y B minúscula, heterocigota. Fenotipos ojos marrones. En alelos B minúscula recesivo, y vemos el genotipo 2 B minúsculas, homocigota recesivo, ojos azules. Simbología génica. Hay dos maneras de simbolizar los alelos. Simbología dominante o recesivo. Se emplean letras mayúsculas o minúsculas para designar los alelos dominantes y recesivos respectivamente. El símbolo genético corresponde a la primera letra del nombre del carácter anormal.
Ejemplo 3. La falta de pigmento en el hombre y animales es un carácter recesivo anormal denominado albinismo, empleando la letra A mayúscula para representar el alelo dominante normal y la letra A minúscula para simbolizar el alelo recesivo albino. Es posible tener 3 genotipos y 2 fenotipos. En genotipos encontramos 2 letras A mayúsculas, homocigota dominante, o puede ser heterocigota con letra A mayúscula y A minúscula. Los fenotipos normal, el pigmento. O en los fenotipos 2A minúsculas, homocigota recesiva, y los fenotipos albinos sin pigmento. Esa fue la simbología dominante recesiva. Ahora B, simbología de tipo silvestre o común. Se utiliza fundamentalmente en Drosophila. En esta forma de notación el fenotipo claramente más frecuente en la población se lo denomina tipo silvestre. Al que se observa en raras ocasiones se denomina tipo mutante. En este sistema el símbolo positivo se utiliza sobre la letra base para indicar el alelo normal para el fenotipo tipo silvestre. Si el carácter mutante es dominante, el símbolo base es una letra mayúscula sin exponente y su alelo recesivo puede tener la misma letra mayúscula con un símbolo positivo como exponente. Ejemplo 4. El color negro del cuerpo en la Drosophila es codificado por un gen recesivo, B minúscula, y el tipo silvestre, cuerpo gris, por su alelo dominante, B minúscula positivo. Línea pura. Para ejemplificar el principio de la uniformidad se parte de progenitores provenientes de 2 variedades puras. Línea pura. Para ejemplificar el principio de la uniformidad se parte de progenitores provenientes de 2 variedades puras, distintas o líneas puras, entendiéndose por líneas puras a un grupo de individuos con información genética similar, homocigota, al que a menudo se le da el nombre de linaje, cepa, línea, variedad o raza. A este tipo de apareamientos se les denomina apareamientos monohíbridos, es decir, el apareamiento entre progenitores que difieren para un par simple de genes, WW mayúsculas, X, W minúsculas. Ejemplo, un gen con 2 alelos expresa la característica de la línea del pelo que terminó en un pico en el centro de la frente. El alelo W mayúscula es responsable del carácter de pico de viuda. Aquí vemos, por ejemplo, en progenitores P mayúscula, el pico de viuda en hombres, la línea de pelo continua en mujer o en la mamá, ¿no? Los homocigotos puros van a ser por el hombre WW mayúscula, por la mujer en la WW minúscula, y los gametos van a ser W mayúscula y W minúscula. Y la descendencia F1 va a ser mezclada, W mayúscula con W minúscula, son heterocigotas. La primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad. Definición: cuando se aparean líneas puras diferentes para una característica, la descendencia presenta en forma uniforme el fenotipo del progenitor que posee el fenotipo dominante, independiente de si este es macho o hembra, es decir, de la dirección del apareamiento. Aquí vemos en progenitores P mayúscula, ausencia de pecas, F mayúscula en el hombre, y por la mujer presencia de pecas, F minúscula. Entonces la descendencia va a ser F pecas y F no pecas, ¿no? F minúscula. Cada esperma contiene el alelo recesivo para pecas minúscula. Entonces el esperma va a tener cada esperma, 2 espermas va a tener 2 F minúsculas. Y de la mamá vienen 2 F mayúsculas. Cada ovocito va a tener una F mayúscula. Entonces cada huevo recibe el alelo dominante para pecas. Y se mezclan entonces, y cada uno va a ser F mayúscula, F minúscula, F mayúscula, F minúscula, F minúscula. Y el cuarto va a salir F mayúscula, F minúscula también. Todas las descendencias van a ser heterocigotas y van a tener pecas. Descendencia: porcentaje fenotípico F sub 1, 100% heterocigota, F mayúscula, F minúscula, monohíbrido. Porcentaje fenotípico F sub 1, 100% presencia de pecas. Conclusiones: en cada organismo existe un par de factores que regulan la aparición de una cierta característica. Estos factores son los genes. El organismo obtiene tales factores de sus padres a través de los gametos. Cada gameto porta solamente un miembro del par génico, es decir, cada individuo presenta un factor por cada progenitor. Los progenitores, líneas puras o homocigotas, poseen 2 genes idénticos respecto de 2 rasgos alternativos para una determinada característica.
por lo que al formarse los gametos, cada progenitor homocigota formará un solo tipo de gametos respecto de su pargénico. Los cigotos OF1 resultantes de un apareamiento de dos líneas puras alternativas son de un solo tipo y contienen los dos alelos alternativos, son heterocigotas. Un alelo es responsable del fenotipo dominante y uno del fenotipo recesivo. Estos dos alelos conforman el nuevo pargénico. El alelo dominante se expresa fenotípicamente y excluye totalmente en la condición heterocigota al recesivo. Segunda ley de Mendel, ley de la segregación. Definición: los dos miembros de una pareja génica se distribuyen separadamente entre los gametos, de modo que cada miembro de la pareja génica es portado por la mitad de los gametos. Entonces acá vemos que los dos padres son heterocigotas. En cuanto a Fricker, son pecas, ¿no? Typical manifestación de pecas. F mayúscula, F minúscula. En la meiosis 1 vamos a tener F mayúsculas y otros F minúscula. En la meiosis 2, la mitad de gametos portan la F mayúscula, el alelo, para pecas, y en el otro lado van a portar también F minúscula, la mitad. Al aparearse individuos F1 para obtener la segunda generación filial o F2, veremos que el rasgo que se había escondido o desaparecido en la F1 reaparece en la F2. Ejemplo: progenitores pico de vida en un hombre y pico de vida en mujer, heterocigotos son, entonces los gametos van a ser también mayúscula y minúscula, y la descendencia F2 vamos a tener un cruce que el primero va a salir con manifestado con mayúsculas, el segundo heterocigotas y el último recesivo, ¿no? Entonces los tres primeros, los tres cuartos, pico de viuda, y el cuarto, el último, que estaba en recesivo, un cuarto línea de pelo continua, pero es recesivo. Los individuos de la F2 pueden ser idénticos a uno de los progenitores o idénticos a la F1 y por lo tanto procederán de la fusión de gametos que serán del mismo tipo de los que originaron a la generación F1. Por lo tanto, la F1 tiene que ser capaz de producir gametos idénticos a los producidos por ambos progenitores puros, gametos que al combinarse al azar darán origen a los tres fenotipos de la filial F2. Conclusiones: la generación de los factores alternativos alelos se realiza durante la meiosis. El vehículo de transmisión de cada alelo ubicado en los cromosomas es el gameto. Cada miembro del pargénico migra a un gameto, cada gameto porta solamente un miembro del pargénico. Los individuos que llevan un solo tipo de alelo, tales como los de la generación P, los individuos de fenotipo y por lo tanto de genotipo recesivo, y los individuos que siendo de fenotipo dominante producen un solo tipo de gameto, se llaman homocigotos y se dicen homocigóticos respecto al par de los alelos en cuestión. Los individuos de la generación P difieren en un par de factores o alelos. Los individuos que llevan los dos tipos de alelos se dicen heterocigotos o heterocigóticos respecto al carácter de que se trate. Tercera ley de Mendel, ley de la distribución independiente. Definición: durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se produce de forma independiente de la segregación de los alelos del otro gen. Una vez comprendido el mecanismo hereditario con una característica, es fácil de entender el mecanismo hereditario cuando los progenitores difieren en más de un par de alelos. El principio de la segregación es válido para los cromosomas homólogos. Cuando se consideran dos caracteres que se encuentran en pares distintos de cromosomas homólogos, los alelos que están situados en cromosomas no homólogos sufren una distribución independiente durante la meiosis. Ejemplo 8. El carácter PK está controlado por un gen con dos alelos, el alelo F mayúsculo. Es responsable de la presencia de pecas y el alelo F minúscula, la ausencia de pecas. El carácter línea de pelo está regido por dos alelos, W mayúscula, el pico de viuda, y W minúscula, línea recta. Al continuar la experiencia de manera similar a lo realizado en explicarse la ley de la segregación, se aparea la F1 y se observa lo siguiente. Al aparear individuos puros con pecas y pico de viuda con individuos sin pecas y línea de pelo continua, la F1 es fenotípicamente toda con pecas y pico de viuda. Vemos aquí en los padres con pecas y pico de viuda el hombre, ¿no? Mayúsculos F, F, W, W. Y la madre sin pecas, línea de pelo continua, son recesivos F, F, W, W. La generación va a ser la primera F mayúscula, W mayúscula, y de la madre F minúsculas, F, W. Y la generación F1 va a salir F mayúscula, F minúscula, W mayúscula, W minúscula. O sea, doble heterocigoto o dihíbrido, es decir, con pecas y con pico de viuda.
Al continuar la experiencia de manera similar a lo realizado para explicar la ley de la segregación, se aparean individuos de la F1 y se observa lo siguiente: progenitores híbridos, es decir, con pecas, vamos a ver el padre con pecas y pico de viuda, F mayúscula, F minúscula, W mayúscula, W minúscula, y la madre con pecas y pico de viuda, F mayúscula igual. Los gametos van a salir un cuarto, F W mayúscula un cuarto, F W mayúscula con W minúscula, un cuarto de F minúscula con W mayúscula y un cuarto F y W minúscula. Y el otro hijo, por descendencia de la madre, va a tener un cuarto de F W mayúsculas, un cuarto de F mayúscula, W minúscula, un cuarto de F minúscula, W mayúscula, un cuarto de F y W minúsculas. Vemos que en la meiosis 1 tenemos F mayúscula y F minúscula y W mayúsculas y minúsculas, y la célula diploide reproductiva con dos pares de cromosomas homólogos en ambos lados, al mismo diferente en la meiosis 2, y las posibles combinaciones de alelos en los gametos resultantes. Este es el tablero de Punnett, que permite describir apropiadamente los apareamientos y sus proporciones.